punto 3. Y yo quisiera que el hermano Craig, por favor, subiera y orara por la predicación y por tener un tiempo lleno de la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo estás, Craig? Bien. ¿Tu salud? Bien. Continuamos orando por ti. Señor, te damos gracias esta mañana. Te damos la gloria y queremos escuchar de tu palabra por la predicación de tu palabra. Gracias por todo, Señor, y por la bendición de estar aquí. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, hermano. Yo cada vez que veo un misionero al lado mío, no lo veo a él, no lo veo a ella, no veo a los otros hermanos misioneros, veo a su familia completa, que está allá lejos y que en cierta manera, pues hay una tristeza, es lógica, somos humanos. Pero yo sé, y quiero que esta sea una palabra para ustedes, que Dios está obrando en medio de cada familia de misioneros. No está abandonándoles. Al contrario, está más cerca de ellos. Y en esa cercanía ustedes van a notar y van a escuchar testimonio de que el Señor está haciendo grandes cosas en medio de su familia. Amén. Gloria a Dios. Quiero decirte que una de las verdades más vivificantes, más esperanzadoras en esta vida, es que Dios es soberano. Sobre todas las cosas que ocurren en nuestro mundo. Y aunque en muchas ocasiones no seamos capaces de comprender la forma en que Dios actúa como soberano, cómo cumple su voluntad en la tierra, podemos descansar en el hecho de que Él es Dios y que nada es imposible para el Señor. Todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos escuchando, todo lo que estamos degustando, no es algo que suceda al azar, es algo que ya estaba profetizado. Los antiguos profetas ya habían hablado, nos habían dicho, incluso los apóstoles nos hablaban de tiempos complicados para la iglesia. Pero nuestra esperanza debe estar basada en el hecho de que Dios sigue controlando todo. De que no hay nada que se le escape. Pero la autoridad de Dios como soberano no solamente abarca a los eventos mundiales, sino que también en cada uno de los aspectos de los hijos y de las hijas de Dios. En cada situación, en cada momento, en cada instante, nuestro Dios es nuestro soberano y tiene control. Es más, tiene un plan específico para tu vida. Tiene un propósito para tu vida, para cada uno de nosotros, y nosotros tenemos una serie de responsabilidades con ello, que es obedecer ese propósito de Dios en nuestra vida, confiando en todas y cada una de las promesas que están escritas en la palabra de Dios. Obedecer y confiar. Recuerda esos verbos. Son para tu vida y son para mi vida. Obedecer y confiar en que el Señor es soberano. Y si nosotros podemos observar a aquellos cristianos, aquellas cristianas que han tenido una vida dedicada en plenitud al Señor, que han mostrado un amor no solamente por el Señor, sino por el prójimo, por aquel que está fuera de la fe. Si hay un deseo profundo de los verdaderos cristianos, es el de andar en confianza, en fe y en obediencia al Señor. Su vida está regida, su vida está basada, su vida está fundamentada en agradar a Dios. No hay nada mejor para ellos que agradar a Dios, anhelando andar en fe, por fe en la voluntad de Dios y hacer lo que es de su agrado, en lugar de satisfacer nuestros propios deseos y nuestras propias necesidades.
Esas son las marcas, el sello de un hijo, una hija de Dios consagrado, entregado y entregada al Señor. No hay otro sello más importante que esos. Los que mostremos ante la humanidad. Los que mostremos ante la iglesia del Señor. Y hay algo, y yo lo sé, porque yo también soy partícipe de ello. Hay algo que a veces no llegamos a entender. Y es que solamente creemos muchas veces que la salvación es lo que transforma nuestra vida, es lo que nos trae un destino nuevo a nosotros una vez que hemos recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador. Pero hay algo que también tenemos que entender de una vez. No solamente cambia nuestro destino eterno, sino que también transforma nuestro estilo de vida en la fecha y en el lugar donde vivimos actualmente. La voluntad de Dios quiere cambiarnos. Quiere transformarnos, quiere hacernos llegar a la imagen de su Hijo Jesús. Y eso es una tarea progresiva, que va día a día, que en medio de ese día a día podemos caer, claro que sí. Pero el Señor nos levanta en poder, en victoria, para que de nuevo volvamos a su camino. Y en vez de vivir para sí mismo, el creyente en Jesús es consciente de que vivirá siempre con la intención absoluta de agradar a su Señor. Ese es el pensamiento que tenemos que tener todos los que somos hijos de Dios. Y yo quiero que leamos el Salmo 103, no son muchos versículos, son 22, y vamos a leerlo en el nombre del Señor. Dice la Biblia, la palabra de Dios, Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente y el occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortalezas que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Que el Señor añada bendición a su palabra esta mañana. Si hacemos un examen inmediato de este salmo, podemos colocarle 3 partes. La primera de ellas es el salmista ordenando a su alma a que continúe bendiciendo a Dios por quien es Dios. Luego podemos ver la serie de bendiciones, de hecho se llama el Salmo Alabanza por las bendiciones de Dios, una serie de bendiciones que el Señor hizo con David, que hizo con otros, que hace con nuestras generaciones pasadas y que está haciendo hoy con nosotros también. Podemos enumerar algunas de ellas. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana las dolencias, el que rescata lo de tu vida, etcétera, etcétera. Hay una serie de bendiciones por las cuales nosotros tenemos que ser agradecidos. Pero también hay una parte, es la acción de la creación. Aquí vemos, hermanos, el hecho de que
porque el Señor es Dios, es soberano, hay algo que tiene que hacer su creación. Y es alabarle, es honrarle y es seguirle pase lo que pase. Y vemos que, hermanos, que el Salmo 103 en su versículo 19 confirma algo muy importante. Dice que el Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Esto significa ni más ni menos que el Señor tiene derecho y el poder de hacer lo que Él desea sin que nadie se lo impida. Ese es el trabajo de un rey. Pero no estamos hablando de cualquier rey, estamos hablando de un Dios justo, de un rey justo y poderoso, que es capaz de transformar aquello que está muerto en vivo, que es capaz de sacar de las tinieblas al que está en la oscuridad, que es capaz de revestir los huesos de tuétanos, de músculo y de piel para soplar luego vida y crear vida. Estamos hablando de ese Dios, un Dios de amor, de misericordia, pero que también es soberano. Rey de reyes, que gobierna, que tiene todo bajo sus manos. En otras palabras, nuestro Dios tiene el control absoluto de todo, de todo. Y esto, hermanos, pues la mayoría de las personas no lo creen, no lo entienden, no quieren someterse a esa verdad. Y incluso algunos cristianos piensan que sí, que el Señor pues puede controlar algunos aspectos de su vida, pero no todos. Déjame ser hombre, Señor. Déjame que yo tome algunas decisiones, Señor. Déjame que yo tenga un criterio propio, Señor. A veces actuamos de esa manera, olvidando que el Señor es soberano en todos los aspectos. En todo y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Y aunque algunos, pues, al observar el comportamiento de las personas de nuestros tiempos, de nuestras épocas, de nuestros momentos, puedan pensar que el Señor ha perdido el control. Pero no es así. Él sigue gobernando. Incluso en nuestra vida podemos incluso hasta preguntarnos si se está preocupando por nosotros, porque no veo que me hayas concedido la petición que te hice, Señor. No veo que tú hayas cambiado la situación de mi casa, Señor. No veo que mi jefe haya cambiado, Señor. No veo el cambio que yo necesito y que es importante para mi vida. Muchos creyentes incluso se preguntan, ¿el Señor está ejerciendo la soberanía sobre mi vida? ¿Está gobernando? ¿Está permitiendo esto en mi vida? Sin embargo, hermanos, la soberanía de Dios no puede nunca medirse por las circunstancias con las que estamos viviendo o por lo que conocemos de las acciones anteriores de Dios, sino solamente, exclusivamente por la verdad de su palabra, que según nos dice el libro de Hebreos, en su capítulo 4 y verso 12, es una palabra viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, no solamente el escritor de los Hebreos fue capaz de dilucidar, de entender que hay un propósito divino, un propósito especial para un pueblo. El pueblo de Dios, y no solamente hablo de Israel que lo tiene un propósito especial, sino también hablo para el pueblo de Dios, la iglesia. Hay propósito grande, poderoso para la iglesia del Señor en toda la tierra. Y el Señor quiere ejercer, actuar en sus planes bajo su soberanía, ejerciendo directamente esa labor de conculcar a aquellos que son sus siervos, a los ministros, a las ministras, evangelistas, a todo aquello que esté en el servicio a Dios. Dios quiere inculcar sus planes, que son perfectos, maravillosos. El Señor, a través de los grandes profetas, llegó a darles un entendimiento especial. Jeremías llegó a entender esta conclusión acerca de Dios, ahí en Jeremías 32:17. Oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Cuántos creen esa verdad?
El Señor ha transformado, ha roto candados, ha tumbado montañas, ha roto puertas y nos ha hecho entrar en victoria a la iglesia del Señor cuando antes nadie daba un duro por nosotros en todo el mundo. Pero el Señor, con su misericordia, con su dirección, ha sido capaz de quebrantar el yugo del enemigo en millones de personas, trayendo libertad, trayendo, hermanos, entendimiento de que hay un Dios amoroso, lleno de amor, que está rigiendo la vida de aquellos que le siguen y le buscan y le honran. Si en verdad nosotros creemos en la autoridad del Señor, si en verdad creemos que la autoridad del Señor cubre todo lo que existe y que nada es imposible para Él, como dijo Jeremías, cambiaremos nuestra perspectiva de la vida. Entenderemos la vida de otra manera. Por fin entenderemos que no estamos solos aquí. Por fin lograremos comprender que en medio de la tarea que se nos ha encomendado hay alguien que nos está dando la fuerza y es el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros y con nosotros para ejercer la voluntad de Dios Padre. Y nosotros, con el amor de Dios, con el poder del Espíritu Santo, conquistaremos nuevos territorios para el Señor. Conquistaremos tierra nueva. Las almas vendrán al Señor cuando la iglesia cumple con el propósito y entiende que Dios es soberano, Rey de reyes y Señor de señores, primero sobre nuestra vida y también sobre toda la creación. Nuestras dudas, cuando entendemos esto, serán silenciadas, serán apagadas y nuestra confianza en las promesas siempre van a aumentar. Nuestra fe va a aumentar cuando escuchamos la palabra de Dios, porque entendemos quién ha mandado esa palabra, el Señor, nuestro Dios, nuestro amado Dios. En vez de desanimarnos al ver el estado de este mundo caído o nuestra propia situación a veces llena de miserias, descansaremos en las verdades de las Sagradas Escrituras y pondremos exclusivamente nuestra esperanza en el Señor y no en los hombres. No en los hombres. La voluntad de Dios. Qué importante es eso para nuestra vida. Qué importante es que lo entendamos. Pero hay una serie de aspectos con respecto a la voluntad de Dios que tenemos que tener muy en cuenta. Para que podamos tener en cuenta, para que podamos considerar la obra del Señor, que el Señor hace en el mundo y cómo cumple su voluntad, tenemos que comprender cómo actúa el Señor. Tenemos que comprender los aspectos de la voluntad de Dios. Hay un tipo de voluntad que muchas veces se malentiende, pero cuando la entendemos bien, vemos la gracia de Dios. Hay una voluntad de Dios que es ordenada, que Él rige directamente desde la eternidad. Hay una voluntad de Dios que está predestinada a que se cumpla. Pastor, ¿dónde se está metiendo? Cuidado donde se mete. No, esto no es antibíblico, esto es real. Y algunos eventos han sido predestinados por el Señor. ¿La salvación fue predestinada para el pueblo? ¿Para toda la humanidad o no? Ha sido predestinada. ¿El lago de fuego fue predestinado para quién? Para Satanás, para sus ángeles y para todo aquel que no es hijo e hija de Dios. Eso no ha cambiado. Está predestinado que tengamos las cenas del Cordero, está predestinado que haya un milenio, está predestinado que haya un rapto, está predestinado que haya una segunda venida del Señor. Hay muchas cosas que están predestinadas y que no podemos cambiar en absoluto. Algunos eventos han sido dados, explicados a la iglesia a través de la palabra y nada ni nadie puede cambiarlos. Eso es cosa de Dios. Aunque nos guste o no nos guste, no podemos cambiar ni una jota, ni una tilde, ni una comilla, nada de ahí. No se puede cambiar absolutamente nada. Pero también hay una voluntad de Dios en la que le afecta a Él personalmente, a su moralidad, a su forma de ser. Y esta la podemos encontrar, hermanos, en los valores morales que encontramos en los 10 mandamientos. Ahí está incluido lo que es el pensamiento de Dios para con el hombre, lo que Dios requiere del hombre, de la mujer.
Ahí está el plan moral de Dios para la humanidad. Y en otros muchos pasajes de la Biblia también encontramos mandamientos, enseñanzas, principios que tenemos que seguir para agradar a Dios y para que se pueda cumplir toda la voluntad de Dios aquí también. Y esta ley moral, permítame expresarlo así, esta ley moral nos enseña lo que tenemos que hacer, lo que no podemos hacer y lo que tenemos que dejar de hacer para vivir como el Señor nuestro Dios desea. Y si escogemos y elegimos obedecer los mandamientos de nuestro Padre Celestial, vamos a disfrutar de todos los beneficios de la obediencia. Aquí le estoy dando dos tipos de pasteles. Si obedeces los principios de Dios, si obedeces la ley de Dios, podrás tener los beneficios de la obediencia. Pero por contra, también podemos optar por rebelarnos contra los principios de Dios, contra las enseñanzas de Dios y sufrir como consecuencia todo lo que viene como paquete a consecuencia del pecado. Destrucción, la segunda muerte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pastel elegiremos? ¿Cuál elegiremos? ¿Cuál? ¿Cuál nos gusta más? Quizás el segundo pastel venga mejor vestido, mejor, ¿cómo se llama, Lola? Adornado, mejor fruta, mejor color, mejor brillo, mejor textura. Y a lo mejor el paquete, el pastel que viene con la salvación no es tan dulce, porque requiere esfuerzos de nosotros, requiere cambios en nuestra vida, requiere de nosotros pasos a dar, trabajo. ¿Hasta cuándo, pastor? Llevo 64 años en el Señor y sigo trabajando hasta que el Señor te llame a su presencia. Ese es el trabajo. Y luego tendrás un trabajo mayor, que es adorar por toda la eternidad a Dios, junto a los santos, junto al resto del pueblo de Dios. Pero también, hermanos, aparte de este tipo de voluntad que tenemos en nuestra vida, en la forma de ver al Señor, la que es predestinada, la ley moral que Dios implanta en nuestros corazones, también hay una ley de la voluntad de Dios que es lo que Él anhela. Dios tiene la voluntad personal con cada uno de nosotros. Se refiere a lo que Dios desea para nuestra vida. Eso nos incluye a todos y a cada uno también. Por ejemplo, Él anhela que andemos en obediencia. Él anhela que estemos buscando su dirección. Él anhela que nos acordemos de los pobres. Él anhela que tengamos en cuenta a los domésticos de la fe. Él anhela que tengamos en cuenta tantas y tantas cosas. Él anhela eso de ti y de mí. Nuestro Dios tiene anhelos también. Nuestro Dios anhela nuestra cercanía. Una relación más profunda con Él. La voluntad de Dios es que seamos un pueblo unido. La voluntad de Dios es que alcancemos las almas que están afuera sin el Señor. La voluntad de Dios es que cantemos unánimemente a una voz como pueblo de Dios en toda la tierra. Son los anhelos que tiene también nuestro Dios. Y la única forma en la que podemos conocer la voluntad anhelada de Dios, ¿cuál es? Leer, creer y aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Ahí encontraremos todos y cada uno de los deseos de Dios. ¿Quieres conocer el corazón de Dios? Lee, cree y aplica la palabra de Dios en tu vida y te encontrarás rodeado de una paz inmensa, te encontrarás rodeado de dirección, te encontrarás rodeado de poder, te encontrarás rodeado de instrucción del cielo para seguir adelante hasta que el Señor te llame. Pero no podemos vivir con nuestra voluntad reinando, porque todo esto se pierde. Y es, hermanos, que en la Biblia, en la palabra de Dios, es donde aprendemos quién es, lo que Él aprueba, lo que no aprueba y la manera en que quiere que vivamos. Ahora, siempre hay algo mejor de Dios. Y el Señor conoce cuál es el camino correcto que debemos de seguir y siempre permite que ocurra lo que es mejor para nosotros. Lo repito, siempre permite lo que es mejor para nosotros.
¿Algún amén se oye? A veces creo que estoy en la iglesia de las Asambleas de Dios, a veces. A veces. Amén. El Señor se mueve de esta manera. Y aunque en muchas ocasiones yo también nos podamos sentir algo confundidos, no tenemos por qué tomar decisiones sin tomar en cuenta su dirección. Porque nos perdemos. No podemos creer que un capitán, un futuro oficial de un barco, ya sea de guerra, mercantil, petrolero, de pesca, no podríamos entender que ese futuro capitán no aprenda acerca de las cartas náuticas, que le ayudan a llegar a buen puerto, que le ayudan a saber dónde están en ese momento, que le ayuda a entender tantas y tantas cosas con respecto a la mar. Nosotros como creyentes no podemos pretender creer que somos seres tan inteligentes que podamos regirnos la vida y que a Dios le agrade eso. Nuestro Dios nos ha dado una carta náutica, la palabra. Y esa carta náutica es la asignatura que tenemos todos diariamente que estudiar, saborear, comer, repartir, para que la voluntad de Dios se cumpla. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. 1 Juan 5, 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aunque te sientas confundido, no dejes de orar al Señor, no dejes de buscar a Dios para que Él te guíe a toda verdad, para que Él te enseñe lo que realmente es bueno para ti, para que Él se sienta agradado al verte hacer su voluntad. El que pide, encontrará y recibirá. Pero hay que pedir, eso es un esfuerzo, esa es la tarea nuestra. El que cree, verá grandes cosas, hay que creer. Pero ¿creer qué? La palabra de Dios. Y para creer la palabra de Dios, ¿qué hay que hacer, jóvenes y ancianos? Leerla. Dilo conmigo, leerla. Leerla una y otra vez. Yo, pastor, es que he leído en mi vida la Biblia una vez en toda mi vida. Mira, el otro día hablé con un tío mío que me asombró, ya es mayor. Y le pregunté, ¿cuántas veces ha leído este año la palabra? Dice, voy por 15. 15 capítulos, no, 15 veces he leído la Biblia este año. No se trata de batir récords, se trata de buscar. Y me decía que cada vez que la leía encontraba tantas y tantas cosas distintas que siempre se llenaba, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, muy importante. Pero hermano, quiero decirte que el Señor no solamente reina en el mundo. Te comenté antes que Dios tiene un propósito. Tiene un plan personal para cada ser humano, el cual también pues, puede ser dividido en varias maneras. El primero, en la voluntad de Dios, que es premeditada, que es deliberada. Y esto es lo que Dios ha mandado para nosotros. ¿Por qué? Porque sus planes existen mucho antes de que naciéramos e incluyen el momento, lugar de nacimiento, la familia que íbamos a tener, las habilidades, los talentos, los dones que tendríamos, nuestra vocación futura y muchos otros detalles. Ya Dios lo sabía todo. Absolutamente todo. Desde muy temprana edad. Deberíamos todos, atención padres, deberíamos todos pedirle a Dios que dirija las decisiones de nuestros hijos y nuestras propias decisiones. ¿Por qué, pastor? Porque tú y yo tenemos un cerebrito limitadísimo. Los hombres, bueno, peor. Creo que hay una neurona y creo que cuando grita se oye eco y está contenta. Chiquito problema tenemos los hombres. Las mujeres tienen muchísimos millones y se complican la vida. Son capaces de hacer 7, 8 tareas a la vez y seguir firmes y adelante, como dice el himno.
Aleluya. A veces le doy gracias al Señor por eso, que me ha hecho hombre. A ver, los hombres, apóyenme algo, por favor. ¿Dónde están los hombres? A ver. No, el Señor nos ha llamado a ser uno en el matrimonio y tenemos que compartir las cargas los unos con los otros. Y tenemos que disfrutar del hecho de que nuestra esposa es algo muy importante. De hecho, el pueblo judío dice en sus tradiciones que la mujer tiene una condición especial en el corazón de Dios. Mucho más que el hombre. Eso lo dejo como reto para que estudien. ¿Por qué será eso? Se los dejo como reto. Entonces, si nosotros estudiamos la voluntad de Dios o si ignoramos la voluntad de Dios, seguimos nuestro camino, hacemos lo que queremos, nunca vamos a recibir la satisfacción que estamos buscando, anhelando, nunca, sino que recibiremos algo, la disciplina del cielo. Algunos creen que la disciplina del cielo solamente viene cuando hay unos pecados innombrables. Fornicación, el robo, asesinato, genocidio. Sí, eso es terrible. Pero la desobediencia y la testarudez del creyente viene a ser algo así como la idolatría también. Viene a ser algo así como una desobediencia total y plena hacia nuestro Dios. Entonces, hermanos, seremos disciplinados. Por lo tanto, ¿qué haremos? ¿A cuántos de ustedes les gusta recibir leña? A un hermano por ahí detrás, aleluya. A mí no, pero es lo que vendrá si no acatamos lo que dice nuestro Dios. Eso que queda entre nosotros. Si no obedecemos, vendrán palos, vendrán contrariedades, vendrán dificultades, vendrán momentos en los que nos meteremos en un barullo tan grande que no saldremos de ahí en un tiempo ni sabremos salir. Y Dios nos quiere ayudar, nos quiere evitar todo ese tipo de problemas obedeciéndole. ¿En cuántos problemas nos metimos nosotros con nuestros padres? Hijo mío, a las 9 en casa. Sí. 9:15. No tenía cena. Ponte el pijama y vente para acá. No me pegaba, pero me decía, ponte de rodillas ahí un buen rato. Y yo, esto está fácil. Cuando ya llevaba un buen rato, empecé a pensar, pero ¿por qué habré sido yo tan idiota que por un cuarto de hora me estoy buscando yo este dolor que tengo en las rodillas? Que cuando me veía hacer así mi padre, arriba otra vez. Cuando me veía como, ¿me entienden? Yo pude evitarme ese tiempo de rodillas, humillado allí, frente a la pared, y mi padre leyendo Marcial Lafuente Estefanía. Hacía así, y seguía leyendo. ¿Cuántos problemas nos podremos evitar nosotros si obedecemos a Dios? ¿Cuántos? Si acatamos esa voluntad de Dios en nuestra vida. Ahora, lo dicho, habrá momentos en nuestra vida en los cuales fallaremos y tomaremos decisiones equivocadas. Y esto no es lo que Dios desea para nosotros. Sin embargo, no nos desecha. Sin embargo, no nos abandona. Sino que continúa obrando en nuestra vida aún a pesar de esas circunstancias. ¿Lo tiene en cuenta? Sí, lo tiene en cuenta. A veces puede ser que elimine las consecuencias de nuestro pecado por desobedecer. A veces sucede que el Señor pues nos libera de la carga por completo. Pero ¿saben una cosa? Tristemente no será así en todas las ocasiones. Ahora, en cualquiera de los dos casos, siempre nuestro Dios como soberano va a hacer lo mejor para cada uno de nosotros, con la tal de atraernos de nuevo al camino. ¿Con disciplina o sin disciplina?
Siempre hará todo con tal de atraernos a Él. Ahora, en nosotros está la decisión que tenemos que tomar. Ahora, también hay una voluntad de Dios que es instantánea, inmediata. Nosotros no podemos hacer nada para cambiar nuestro pasado. ¿Amén? Nada. Pero nuestro Dios sigue con nosotros para dirigir el camino que estamos transitando en el presente y preparando un camino en el futuro si permitimos que Él nos gobierne. Santiago nos advierte algo muy importante en nuestra vida. Nos advierte que no debemos de jactarnos de los planes que tenemos para mañana, para el futuro. Y esto es debido a algo, y es debido a que no sabemos lo que va a suceder mañana. Según Santiago 4:14, nuestra vida es como neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, desaparece. Por tanto, nosotros tenemos que depender por completo del Señor y decir lo que dice el verso 15 de Santiago 4. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O lo que solemos decir entre nosotros, si el Señor lo permite. Si Dios quiere, mañana estaré contigo. Si Dios lo permite, vamos a irnos de viaje juntos. Si Dios quiere hacer esto, si Dios lo permite. Esa es la palabra que tiene que tener el hijo o la hija de Dios, porque no sabe cuál va a ser su momento después. Entonces, yo sé, hermanos, que nos maravillamos, aún a pesar de lo que estamos viendo, al reconocer que el Dios que reina y que gobierna sobre el cielo y la tierra también se interesa por ti y por mí. No tiene Dios cosas que hacer para que se esté fijando en mí. No tiene planetas que mantener ahí, el orden con la física, para que no choquen uno con el otro. No tiene Dios que hacer con respecto a los grandes gobernantes. No tiene Dios que hacer con respecto a los países para que no se enfaden unos con los otros. No tiene Dios que hacer tantas cosas para que no haya apagones, aquello y lo otro. Pero Dios puede hacer todo eso y más. Y es bendecirte a ti personalmente. Trabajar contigo personalmente en aquellas circunstancias que no sabes manejar, en aquellos momentos en los cuales no sabes cómo andar. Tu Dios, mi Dios, es un Dios cercano y quiere bendecirte. Quiere estar contigo. El domingo pasado nos fue ministrada la palabra de Dios en Romanos 12. Y concretamente su versículo 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es que agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Entonces vemos, hermanos, que el Señor ha revelado su voluntad. Algunos dirán: falto yo, pastor, que no me ha dado novia, no sé quién va a ser. Falto yo, pastor, que no me ha dado novio. Falto yo, pastor, que no me ha dado la carrera que tengo que hacer. Tranqui. Tranqui, que ya vendrá el príncipe o la princesa. No va a venir cualquier. Va a venir tu príncipe, tu princesa a tu vida. Va a venir esa mujer, ese hombre de Dios, que va a ser una persona cercana al Señor, que va a estar enamorada de Dios y que va a bendecir tu futuro matrimonio. Tranquilo, que el Señor va a saber cuál área vas a tener que ocupar académicamente para que seas de provecho, no solamente a tu propia vida, sino a tu familia, a tu barrio, a tu nación, porque el Señor quiere grandes cosas para ti. Tranquilo, como dicen por ahí, tranqui, tronco. Tranqui, tranqui. El Señor ha revelado su voluntad en su palabra. No estés buscando palabras de hombres y mujeres que te vengan a decir lo que tú quieres oír, esos profetas, esas profetisas que hay por ahí, que vienen a endulzarnos los oídos. Bastante dulce es la palabra de Dios, que es como la miel. Bastante dulce es la palabra de Dios, que nos trae dirección, nos trae bendición, nos trae
la conclusión de que nuestro Dios nos ama con amor eterno. Y que pase lo que pase en este mundo, Él tiene el control. Y lo que te ha prometido a ti en forma personal, y lo que te ha prometido a ti, iglesia, como iglesia local, y lo que le ha prometido a la iglesia universal, se cumplirá, porque nuestro Dios es fiel. Quiero concluir, hermanos, con unas preguntas. Me gustaría que los músicos subieran, por favor. No levanten la mano a nadie. Pónganse en pie, por favor. Quiero que cierres tus ojos y que continuemos unos minutos más en la presencia de Dios. Yo creo que el Señor no solamente les ha hablado a ustedes, sino que me ha hablado a mí, incluso en medio del tiempo de hacer la predicación. Pero vuelve a hablarme hoy a mi vida. Y me hace reflexionar en una pregunta. ¿Puedo afirmar con mi vida que estamos tomando decisiones según la buena y perfecta voluntad de Dios? ¿O estamos siendo guiados por nuestra propia sabiduría? ¿En qué manera estamos andando en la vida? ¿Por libre? ¿O siendo esos humildes hombres y mujeres que debemos ser ante la presencia de Dios? No podemos olvidar que la presencia de Dios continúa cuando salgamos de aquí. El pueblo de Israel se coloca la kipá, los hombres, para recordar siempre que hay un Dios soberano en los cielos. A nosotros hoy no nos hace falta, el Señor nos ha mandado que nos pongamos la kipá, pero moralmente debemos llevarla por el hecho de que debemos de recordar siempre que hay un Dios soberano. No la llevaremos físicamente, pero sí tenemos que tener la conciencia de que hay un Dios sobre nosotros. Un Dios que ha puesto su voluntad en nuestras vidas. La pregunta que tenemos que hacernos aquí también es, ¿estamos dispuestos a rendir nuestra vida ante el soberano, Rey de Reyes, quien controla el futuro y desea lo mejor para ti y para mí? ¿Qué cambios tenemos que realizar en nuestra vida para poder seguir la voluntad de Dios? ¿Qué estructuras mentales, físicas, económicas tenemos que destruir para que realmente nuestro Dios gobierne sobre nosotros? No podemos permitirnos el lujo de pensar que como Dios es amor, no va a ejercer su soberanía, porque estaremos siendo gente errada, gente que está confundida. Dios es amor. Y lo hemos comprobado todos nosotros porque hoy estamos aquí. Su amor nos trajo a su presencia. Pero también es justo, santo, poderoso, temible entre las naciones. Y que todo lo que ha dicho se cumplirá. ¿Podremos entenderlo por las buenas o por las malas? Yo no quiero decirlo así de esa manera, pero es la realidad. Despertemos a la realidad de que tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Qué cambio tenemos que hacer en nuestra vida para que eso se produzca? Señor, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo tan dulce en el que tu Espíritu Santo nos ha estado ministrando con tu palabra. Gracias por David, que escribió este salmo y que fue fiel a ti hasta el punto de que daba órdenes a su alma para que bendijeran a Dios. Siendo capaz de enumerar todas y cada una de las bendiciones recibidas a él y su pueblo. Pero también, Señor, siendo capaz de entender que había que hacer su voluntad. Ayúdanos a tomar
ese ejemplo como referencia de hombre. Pero sobre todo ayúdanos a tener en cuenta la gran referencia que es Jesús, nuestro Señor y Salvador, que fue fiel, obediente hasta la muerte. Él pudo haber mandado a una multitud de ángeles bien armados para destruir todo esto. Pero el amor venció, Señor. Tu voluntad predestinada en los cielos para que la salvación llegara a la humanidad fue a través de la muerte de Jesús. Y gracias te damos por esa gran victoria que recibimos a través de esa muerte y resurrección. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tener en cuenta estos principios que hemos escuchado hoy y que nos haga reflexionar en cómo está nuestra vida con respecto a nuestra persona, con respecto a la soberanía de Dios. Te pido que nos ayudes y que también nos perdones, Señor, si hemos tomado acción deliberada o accidental en contra de tu voluntad. Que nos limpies, que nos perdones, Señor, que tengas misericordia de nosotros que somos tan débiles y que nos ayudes con el poder de lo alto a agradarte a ti. Te pido que bendigas a cada uno y a cada una de mis hermanos y hermanas, tus hijos y tus hijas aquí presentes. Y que ellos puedan seguir reflexionando en casa acerca de tu soberanía. Que no quede nada. Que no quede nada, Señor. Que yo mengüe y que tú crezcas. Fueron las palabras del Bautista, Señor. Ayúdanos a que sean también las nuestras en nuestra vida. Y que tu gloria sea aún mayor en los cielos al ver cómo tu iglesia cumple con tu voluntad, Señor. Te doy las gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.